VOH5. Se puede nombrar como pentahidróxido de vanadio, hidróxido de vanadio 5 y también hidróxido pervanadio. Bienvenidos, en este video hablaremos de la nomenclatura de hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios, es decir, que están formados por tres elementos. Dos de ellos son el oxígeno y el hidrógeno en la partícula OH con carga negativa, llamada hidroxilo, y el tercero es un metal. Químicamente hablando son muy interesantes y además su nomenclatura es muy práctica, porque en virtud de que el OH tiene carga de -1, entonces el número de OHs que tenga el compuesto va a estar directamente relacionado, nos va a dar la información rápidamente de cuál es el número de oxidación del metal. Aquí tenemos nuestro cuadro de las tres nomenclaturas. El compuesto se nombra como pentahidróxido de vanadio en la sistemática, que recordemos que emplea prefijos. La STOC emplea números romanos, por lo tanto hidróxido de vanadio 5 para indicar el número de oxidación del vanadio, y la tradicional, que emplea sufijos y prefijos, quedaría como hidróxido pervanádico y también tiene relación directa con el número de oxidación que tiene el vanadio en el compuesto. Comenzamos con la sistemática. Emplearemos este cuadro de prefijos que van a indicarnos el número de OHs de hidroxilos que tiene nuestro hidróxido. Si tiene 2 hidroxilos, entonces dihidróxido. Si tiene 5 hidroxilos, entonces pentahidróxido. Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos con su nombre sistemático. 2 OHs que vienen indicados con paréntesis. Si no colocamos los paréntesis y solamente escribimos NiOH2, se indicaría que hay 2 átomos de hidrógeno únicamente y no 2 hidroxilos OH. Entonces paréntesis, 2 OHs dihidróxido de níquel, 3 OHs trihidróxido de níquel, 4 OHs tetrahidróxido de circonio, pentahidróxido de bismuto, hexahidróxido de cromo, heptahidróxido de manganeso. Tenemos por acá compuestos que solamente presentan un OH y siguiendo la regla deberían nombrarse como monohidróxido de sodio y monohidróxido de cobre. Aquí hacemos la precisión de que la IUPAC recomienda la nomenclatura STOC para la nomenclatura de hidróxidos, pero dependerá también de la literatura que se consulte y sobre todo de la evaluación que se vaya a tener de nuestra nomenclatura, si vamos a emplear o no los prefijos mono cuando tenemos, por ejemplo, hidróxidos con elementos alcalinos. Tenemos aquí 4 ejemplos que vamos a nombrar. UOH3, trihidróxido de uranio. ZnOH2, que tiene 2 OHs, quedaría como en dihidróxido de zinc. MnOH5, como son 5 OHs, prefijo para 5, pentahidróxido de manganeso. PiOH3, como hay 3 OHs, entonces trihidróxido de bismuto. Segunda nomenclatura, la STOC. Emplearemos números romanos para precisar el número de oxidación del metal en el compuesto cuando éste tenga 2 o más números de oxidación. Es decir, si el metal únicamente tiene un número de oxidación, entonces ahí no se va a indicar con números romanos. Esos números de oxidación los podemos consultar en la tabla periódica para identificar si el metal tiene 2 o más números de oxidación, y para calcularlos empleamos nuestras reglas generales de números de oxidación, pero en este caso para los hidróxidos va a ser rápido, fácil, porque decíamos el subíndice fuera en los paréntesis que nos indica el número de OHs, directamente nos va a dar el número de oxidación. Aquí tenemos hidróxidos que pertenecen a metales con un solo número de oxidación: hidróxido de litio, hidróxido de francio, que son alcalinos, hidróxido de zinc, hidróxido de aluminio, de itrio, de estroncio, de plata y de lantano. Estos 8 elementos tienen solo un número de oxidación, por lo tanto no lo indicamos con números romanos. Pero ¿qué pasa si el metal tiene 2 o más números de oxidación? Allí sí vamos a indicarlo en números romanos. Por ejemplo, VOH2, como hay subíndice 2, 2 hidroxilos, por lo tanto el número de oxidación del vanadio será 2 y se indica con números romanos. Hidróxido de vanadio 3, hidróxido de vanadio 4. Cobalto, hidróxido de cobalto 2 porque el subíndice es 2, hidróxido de cobalto 3 porque el subíndice es 3 y decíamos que el OH tiene carga de -1. Hidróxido de plomo 4 porque hay 4 hidroxilos, hidróxido de oro 1 e hidróxido de paladio 2. Aquí precisamos que como el oro tiene 2 números de oxidación, que es el +1 y el +3, sí es necesario especificar cuál de ellos tienen este compuesto y por eso se indica el 1, a diferencia por ejemplo de un hidróxido de un alcalino que como solamente tiene un número de oxidación, allí no lo indicamos en números romanos. Vamos aquí a nombrar 4 compuestos. Puedes poner pausa al video, nombrarlos y ver la respuesta. Tienes arriba los números de oxidación que podrías consultar en una tabla periódica. Primer ejemplo, samario
En la tabla periódica generalmente aparece reportado con un solo número de oxidación, que es el más común, el más 3, y por lo tanto, como solo tiene un número de oxidación, el compuesto se queda nombrado únicamente como hidróxido de samario. Pero el talio tiene dos números de oxidación. Si indicamos cuál de ellos tienen este compuesto, por lo tanto, hidróxido de talio 1. El osmio igual, hidróxido de osmio 5, y el iridio también, hidróxido de iridio 3. Vamos con la tercera nomenclatura, la tradicional. En esta vamos a ocupar nuestro cuadro de prefijos y de sufijos. Cuando el metal en el hidróxido tenga solamente un número de oxidación, se nombrará como hidróxido la raíz del metal y la terminación ico. Por ejemplo, sódico, lítico, cíncico, ítrico. Si tiene dos números de oxidación, entonces al menor de esos números de oxidación en el hidróxido le corresponderá la terminación oso y al mayor ico. Si tiene tres números de oxidación o cuatro, aquí viene lo respectivo. Y las raíces de los metales tienen una relación directa con el nombre del elemento, pero hay 7 excepciones que tienen sus raíces de sus nombres latinos: hierro, fer, cobre, cupr, plomo, plumb, oro, aur, plata, argent, estaño, estan y azufre, sulf. Tenemos aquí compuestos que tienen elementos con un solo número de oxidación. Por lo tanto, corresponde hidróxido, la raíz del metal y la terminación ico en todos. Hidróxido lítico, fráncico, cíncico, alumínico, ítrico, estróncico, argéntico y lantánico. Vamos a ver a continuación qué pasa cuando el metal en el hidróxido tiene más de un número de oxidación. Emplearemos este cuadro que nos indica los prefijos y sufijos para los elementos según el número de estados de oxidación que éste tiene. Cuando hay solo un número de oxidación, como es el caso del curio, que tiene número de oxidación más 3, emplearemos en automático el sufijo ico después de la raíz del elemento. En este caso tenemos hidróxido de curio con número de oxidación más 3, que es el único, y por lo tanto quedaría nombrado como hidróxido cúrico. Al agregar el sufijo ico, las palabras se vuelven esdrújulas en los compuestos químicos y por lo tanto llevan su respectivo acento. Tenemos ahora el cerio, que tiene dos números de oxidación, más 3 y más 4. Al menor le corresponderá la terminación oso y al mayor la terminación ico. Tenemos aquí números de oxidación de más 3 y de más 4, por lo tanto hidróxido cer, en este caso de cerio, ceri la raíz y la terminación oso, hidróxido serioso. Y para el mayor de los números de oxidación, la terminación ico, hidróxido sérico. Tres números de oxidación tenemos como ejemplo el rutenio con más 2, 3 y 4, aunque es posible que tu tabla periódica también pueda incluir un número de oxidación superior como el más 6. Si tiene tres números de oxidación, entonces al menor le corresponderá hipooso, el del medio oso y al mayor ico. En este caso tenemos números de oxidación de más 2, más 3 y más 4, por lo tanto al menor le corresponderá hipooso, hidróxido hiporrutenioso, hidróxido rutenioso e hidróxido ruténico. En este caso la raíz es de ruteni, pero ante la terminación ico no doblamos la vocal y simplemente se queda como ruténico. Uranio tiene 4 números de oxidación, por lo tanto corresponde los 4 prefijos sufijo y tendríamos aquí como ejemplos UOH2, 3, 4 y 6 y quedarían nombrados como hidróxido hipuranoso, uranoso, uránico y peruránico. Finalmente vamos a nombrar 3 compuestos más bajo las 3 nomenclaturas. Tenemos como primer ejemplo el hidróxido con el elemento cadmio, que tiene solo un número de oxidación, que es el más 2, quedaría nombrado entonces en la sistemática como dihidróxido de cadmio. En la stock, como nada más tiene número de oxidación, quedaría simplemente como hidróxido de cadmio. No se indica el número de oxidación con números romanos, y en la tradicional la terminación ico, hidróxido cádmico. Ejemplo número 2, tenemos un hidróxido para el paladio, tiene 2 números de oxidación. En este caso en la sistemática, como hay 4 OHs, quedaría tetrahidróxido de paladio. En la stock sí vamos a indicar el número de oxidación porque tiene 2 números de oxidación y en este caso es el número de oxidación 4. Se calcula de esta manera: paladio X, hidroxilo menos 1, X y 4 hidroxilos, 4 por menos 1 menos 4, despejamos y queda que el número de oxidación del paladio es más 4, que en este caso recuerden que es fácil calcularlo porque el número de oxidación es directamente el subíndice. Pero este es el procedimiento general para el resto de compuestos químicos. Entonces indicamos en números romanos, quedaría como hidróxido de paladio 4. Y en la tradicional estamos empleando el mayor de los 2 números de oxidación, por lo tanto va con la terminación ico, hidróxido paladio. Ejemplo 3, neptunio con más 3, 4, 5 y 6. Sistemática 6 hidroxilos, por lo tanto hexahidróxido de neptunio. En la stock sí indicamos el número de oxidación del neptunio, que quedaría como 6, hidróxido de neptunio 6. Y en la tradicional quedaría
quedaría como hidróxido perneptúnico, porque tiene el mayor de los números de oxidación. Nuevamente, si quieres determinar el número de oxidación de una forma sistemática, quedaría así: neptunio X, hidroxilo -1, y por lo tanto el número de oxidación del neptunio es +6. Con esto hemos terminado. Te invito a ver la serie de nomenclatura en el canal y el resto de videos, y que tengas un excelente día. Mucho éxito.